Hola, ¿qué tal a todos? Soy Ragamex y hoy, pues bueno, tenemos un video un poquito especial porque como muchos ya saben, en esta semana se cumplieron 30 años de esta pequeña consola maravillosa que es el Game Boy y pues bueno, no podía quedarme con las ganas de hacerle un pequeño video a lo que es esta consola que es maravillosa. Yo en su momento la jugué muchísimo y pues bueno, cumplió 30 años el 31 de julio de este año y aunque en Japón de hecho salió el 21 de abril de 1989, digo, ya había cumplido 30 años digamos en el mercado, lo que es en Norteamérica, pues sí, de hecho la estuvimos recibiendo hasta el mes de julio y pues bueno, en esta semana pues se cumplieron ahora sí que los 30 años de esa maravillosa consola, el Game Boy, y pues bueno, eso vamos a estar hablando el día de hoy porque les quiero comentar sobre los 5 juegos que a mí más me divirtieron en la consola. Y ojo, aunque no se tratan de los mejores juegos, este top no es de los mejores juegos de Game Boy, sí quiero aprovechar para comentarles los juegos que yo más jugué en esta consola y obviamente son de mis favoritos de la consola. Obviamente hay otros que me gustan mucho también, pero estos que les voy a mencionar en este top definitivamente son a manera personal mis grandes favoritos de esta pequeña consola maravillosa que es el Game Boy. Entonces, como siempre les digo, comenzamos. Y pues bueno, gamers, aquí estamos y como ya les decía hace un momentito, en esta ocasión vamos a tratar y vamos a hablar de esta pequeña consola, una consola maravillosa que a mí la verdad es que siempre me causó mucha ilusión tener. No la pude tener de salida, pero sí la tuve digamos en una etapa temprana. Tuve la oportunidad de que mi papá y el viejo me la pudiera comprar ahí, con ayuda también de mis hermanas, me la pudieron comprar y la verdad es que me la pasé maravilloso con esta consola. Que esta caja de hecho, gamers, es de mi consola original, la que me compraron en ese momento. Es más, les comento, aprovecho también para mostrar. Fíjense, a ver, por ahí está, se alcanza a ver 398 nuevos pesos, lo que en esa época se llamaban nuevos pesos, gamers. Y bueno, ya ven que en esa época hubo una reestructura de lo que es la forma en la que veíamos los pesos aquí en México. En esos años, ahí por los 80s, pues todavía se solía manejar lo que son miles de pesos. Entonces, realmente en una época, pues esto digamos que equivalía en aquel momento, o unos años atrás de esto, pues equivalía a 398,000 pesos, ¿no? Que luego, posteriormente, pues el gobierno decidió quitar 3 ceros a lo que son las cantidades en cuanto a dinero y pues bueno, por eso se llamaban nuevos pesos, ¿no? Y pues bueno, quedaron en 398 nuevos pesos, que son los pesos que hoy en día seguimos manejando aquí en México, ¿no? Fíjense que en mi caso, esta consola para mí vino con lo que es el Pac-Man para Game Boy, que es un juego maravilloso. Yo me divertí muchísimo con él, aunque desafortunadamente ahorita pues ya no tengo ese juego de Pac-Man, el original que vino con mi consola, pero bueno, es un juego que la verdad yo disfrutaba muchísimo y pues bueno, obviamente no se podría hablar de un Game Boy sin mencionar el famosísimo e infaltable Tetris para Game Boy. Y realmente, gamers, en esos años era una locura poder hacer esto sencillamente. En ese momento, créanme, gamers, los videojuegos no eran tan comunes como son hoy. Y el simple hecho de poder tener juegos intercambiables, de poder tener cartuchos y tener, como le llamaban ahí muchos adultos en aquella época, un Nintendito, al menos por acá, mi mamá, por ejemplo, así le llamaba el Nintendito. Resulta que aún con sus limitaciones, aún con su falta de colores y su sonido muy primitivo, era una consola que realmente a mí me divirtió muchísimo. Obviamente no se puede hablar de Game Boy sin recordar este sonidito muy especial que nos marcó a toda una generación de gamers. Es una maravilla esta preciosa consola. Aquí fíjense, ya está funcionando. Miren qué maravilla, vean esta maravilla del Game Boy. Mi Game Boy tabique es un Game Boy ya digamos de los primeros modelos que salieron. Realmente es una maravilla, gamer. Funciona perfectamente. Qué nostalgia. Les quiero mostrar. Qué nostalgia pura y de la buena con el viejo Game Boy, el Game Boy tabique. A mí me tocó tener esta versión de Game Boy. Posteriormente salieron obviamente más versiones. Salió el Game Boy Pocket, salió el Game Boy Light, en fin, salieron versiones digamos reducidas. Pero a mí la verdad la que me marcó por muchos años fue esta, la versión tabique. Y hoy precisamente les quiero hablar de los 5 juegos que para mí son mis favoritos de esta consola. Digamos que son del Game Boy normal. No voy a meter los juegos de Game Boy Color, aunque posteriormente en otro video les voy a mostrar un video de los juegos que actualmente tengo de Game Boy. Ya ven que no colecciono consolas portátiles, pero sí tengo algunos juegos de Game Boy por allá que en su momento pude conseguir muy baratos. Posteriormente se los estaré mostrando. Así que sin más preámbulos, vamos a ver mi top personal de los 5 juegos favoritos para la clásica y original Game Boy.
El número 5 de este top corresponde a un juego que, como les comenté anteriormente, es un juego que vino precisamente con mi consola Game Boy. Y pues bueno, se trata de Pac-Man para el Game Boy. Y pues bueno, es un juego maravilloso, gamers, se lo recomiendo muchísimo. Obviamente es el juego clásico de Pac-Man, que de hecho, por las limitaciones que tenía la consola, la pantalla se iba moviendo a través del escenario y no se veía, digamos, todo el mapa completo. Era un estilo un poquito diferente, en donde tenías que pues ajustar un poquito las técnicas, porque no podías ver de manera precisa en dónde estaba cada fantasma. Tenías que ir pues moviéndote con un poquito más de cuidado. Es un juego excelente, la verdad me divirtió muchísimo, y este es el número 5 de mi top personal de favoritos para la consola Game Boy. El número 4 es un juego que de hecho yo disfruté muchísimo. Me lo compró mi papá en su momento, aunque desafortunadamente es uno de los juegos que se me perdieron. Realmente no sé qué habrá pasado con él, porque de hecho lo tenía hasta con caja y todo, pero desafortunadamente en la actualidad ya no lo conservo. Se trata de Mortal Kombat 2. Es un juego excelente. Obviamente, gamers, hay que ubicarnos en esa época para entender lo que significaba tener Mortal Kombat en una consola como la Game Boy. En ese momento Mortal Kombat pues era un juego, digamos, muy controversial, se podría decir, por la cantidad de violencia obviamente que pues tenía el juego. Y pues bueno, era un juego de repente pues un poco criticado por la sociedad más conservadora. El hecho de que salga para la Game Boy para mí fue una tremenda locura. Nunca me imaginé poder jugar el Mortal Kombat en portátil y en cualquier lugar donde yo iba. Y pues bueno, yo lo tuve en su momento y lo disfruté muchísimo, me divirtió bastante. Lo jugué durante horas y horas y horas. Me aprendí a hacer todos los fatalities, todos los movimientos, todos los poderes. De hecho, es la única versión en la que domino Mortal Kombat, porque la realidad, en la versión de arcade y en la versión de Super Nintendo, por ejemplo, en ese Mortal Kombat no soy de hecho muy bueno. Soy un poquito mejor, digamos, en el Ultimate o en el 1, pero en el 2 la realidad es de que la única versión que podría decir que domino un poquito es precisamente la de Game Boy. Entonces, Mortal Kombat en el número 4 de este top. En el número 3 de este pequeño top tenemos Operación C, que es un juego que me divirtió muchísimo. Obviamente yo venía muchísimo de jugar la versión de Super Contra en el NES, que es un juego que yo tenía en mi colección original. Pues obviamente al tener Operación C para la Game Boy fue una tremenda locura, porque ahora me podía llevar la diversión a todos lados. Es un juego muy bueno, se los recomiendo muchísimo. Si tienen oportunidad de probarlo, pruébenlo. Aunque obviamente, como todos los Contra, es un juego algo complicado, requiere cierto nivel de habilidad para poderlo dominar y para poderlo terminar, porque si es un juego que se complica un poquito, y sobre todo que en el Game Boy, por las limitantes mismas de la consola, pues tiende a ser un juego un poco tosco en cuanto a la movilidad, pero aún así se disfruta muchísimo, es perfectamente jugable y definitivamente muy pero muy divertido. Así que en el número 3 tenemos a Operation C. En el número 2 de este pequeño top express de Game Boy tenemos un juego que es un super clásico, y bueno, definitivamente todos los que salieron de este personaje para la consola son super clásicos, pero en esta ocasión el que más me gusta y mi favorito para esta consola se trata de Mega Man 5 para el Game Boy. Y les puedo decir, gamers, que es el Mega Man que más disfruté en la consola. Tuve la oportunidad de jugar todas las versiones de Mega Man que salieron para la clásica Game Boy, pero definitivamente por mucho la que más disfruté fue el Mega Man 5. Incluso en este Mega Man es donde ya nos encontramos con Proto Man, porque sí tiene unas pequeñas diferencias en cuanto a todo lo que vimos en las versiones de NES. En las versiones de Game Boy, aunque comparten muchos enemigos y a lo mejor el estilo de algunos niveles, realmente hay muchísimas diferencias entre todas las versiones, ¿no? En este juego lográbamos ver a Proto Man y tiene uno de los finales más épicos de toda la saga de Game Boy, y con una tremenda explosión que es brutal y que es nostalgia pura cada vez que la veo. Me encanta ese final porque realmente me emocioné mucho cuando terminé por primera vez el Mega Man 5. Entonces, en el número 2 de este pequeño top, Mega Man 5 para el Game Boy, súper recomendado para todo tipo de gamers y sobre todo para los que obviamente sean fans de Mega Man. Por último, gamers, en el número 1 de este pequeño top se encuentra un juego que la verdad tiene una intro que es una de mis favoritas de toda la consola. Lo que lograron hacer con esta intro, y yo era seguidor de esta serie, y obviamente al verla así en el Game Boy pues fue un boom impresionante. Se trata de Batman The Animated Series para el Game Boy. ¿Y qué les puedo decir de este juego, gamers? Es un plataformero excelente, se lo súper recomiendo. Tiene todo lo que puedes esperar de un juego basado en la clásica serie de animación del personaje, que es una de las mejores animaciones basadas en superhéroes, al menos desde mi punto de vista. Yo disfruté muchísimo esa serie, y cuando llegó la versión de Game Boy de esta serie y pude disfrutarla y pude terminarla, fue una completa maravilla. Desde el principio me gustó muchísimo, pero ya al jugarlo a profundidad y al lograr terminar este juego, definitivamente
definitivamente se volvió en mi total y absoluto favorito de toda la consola Game Boy. Y realmente es un juego que, aunque ahorita no tengo, es uno de los pocos que sí me gustaría conseguir, porque realmente yo lo disfruté muchísimo en esta pequeña consola del Game Boy. Entonces, en el número 1, mi super favorito de todo el catálogo de esta pequeña es precisamente Batman The Animated Series para Game Boy. Obviamente, gamers, no podemos terminar este video sin mencionar unos infaltables que son menciones honoríficas, que aunque a lo mejor los que les estoy mostrando en este pequeño top son mis favoritos personales, obviamente estos juegos me gustan mucho, aunque bueno, en su momento no los jugué tanto como los otros que les estoy mencionando en este momento, y por eso es que no están en esta lista principal de mis favoritos personales, ¿no? Pero obviamente no se puede dejar de mencionar a... Pues bueno, gamers, por hoy esto ha sido todo y espero que te haya gustado este pequeño top personal de mis juegos favoritos para la clásica y consola retro portátil por excelencia, el Game Boy. Y pues bueno, gamers, posteriormente les voy a estar armando por allá un video para mostrarles lo que es toda mi colección que tengo de los juegos de Game Boy, que son poquitos y la verdad no son los mejores de la consola, pero pues bueno, la tengo con mucho cariño guardada por allá y pues bueno, posteriormente se las voy a estar presentando con muchísimo gusto. Entonces, como siempre les digo, muchísimas gracias a todos por verme, por escucharme y como siempre, nos vemos en el próximo video. Un grandísimo saludo a todos.